Buen día, querida familia, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir un pequeño devocional acerca de la palabra del Señor. La bendita Biblia, la bendita palabra de Dios, la absoluta palabra de Dios, la perfecta palabra de Dios, que tanto bien hacia nuestra vida. Estamos viendo a través de la Biblia qué o cuáles son las cosas mejores para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Por eso seguimos la palabra mejor. Y hoy vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo, y acá hay una pregunta retórica, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, nosotros tenemos que ver un poquito cuál es el contexto de lo que estaba sucediendo. Israel estaba en guerra con un pueblo llamado Amalek. Y en ese momento estaba reinando Saúl, un rey que definitivamente lo pidió el pueblo de Israel. Querían tener un rey, ya no querían el gobierno de Dios, estaban rechazando la teocracia y eligieron a Saúl. Y Saúl es aquel que va a la guerra contra Amalek. Dios le había dicho que exterminaran totalmente a esta gente tan impía, tan cruel, tan mala, y todo lo que ellos tenían. Y resulta de que cuando viene Samuel hacia el lugar donde estaba el rey Saúl, viene Samuel y escucha un balido de unas ovejas y unas vacas y otros animales. Y Samuel pregunta, ¿qué es esto que escucho? Y entonces en el capítulo 15, el verso 15, vemos que dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Dice, pero lo demás lo destruimos. Ahora, Dios había dicho que debían destruir todo, pero ellos vieron su conveniencia y entonces perdonaron a lo mejor del ganado. Ellos deben haber dicho, bueno, aquí nos hicimos el día, aquí está la platita, todo el ganado que tienen ellos lo agarramos para nosotros. Pero cuando Saúl se ve descubierto, cambia el texto. Y fíjese qué interesante. Dice en primer lugar, y el pueblo perdonó. En primer lugar, cambió la responsabilidad. La responsabilidad era de él, no del pueblo. Dios, a través de Samuel, le había dado una orden a Saúl y la responsabilidad era de Saúl. Pero aquí que dice, no, yo no fui, fue el pueblo. En segundo lugar, dice él, es para sacrificarla a Jehová. Cambió el objetivo. Él dice, no es para nosotros, está mintiendo, si era para ellos. Cuando se ve descubierto, dice, no, es que la trajimos para hacer sacrificios a Dios, cosa que Dios no le había pedido. Y en tercer lugar, él dice, pero en el resto cumplimos. Y aquí es donde él cambia la obediencia. Y obediencias a media
es desobediencia. Dios le había dicho, tenés que terminar con todo. Y él terminó con una parte, con la otra parte no. Y quiero que nos grabemos, por favor, que obediencia a medias es desobediencia. En el versículo 22, ahí es donde está la pregunta que dijimos que es una pregunta retórica. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Hay tantas religiones y todas piden sacrificios. Pero ¿sabe qué? Dios no se complace en los sacrificios. Dios se complace en la obediencia. Para aquellos que no conocen a Cristo, tendríamos que preguntarnos si hay sacrificios para hacer, para ganar el cielo. Entonces, por demás murió Cristo, por demás o vana es la cruz de Cristo. Y Dios no pide ningún sacrificio. Hace poco estaba viendo en un programa en televisión algo que sucede en Filipinas. De diferentes lugares del país salen hombres que van corriendo, agarran la carretera, siguen corriendo, llegan a un pueblo y comienza el sacrificio. Ahí hay unas mesas que tienen preparadas, por ejemplo, con látigos, con 7 puntas como el que le dieron a Cristo, con bolitas de plomo en la punta agarradas, y comienzan a golpearse y a golpear sus espaldas hasta romperla y comenzar a sangrar. Siguen corriendo y van por otro sacrificio. Siguen corriendo, llegan a otra ciudad y van por otro sacrificio. Y llegan a un lugar y ¿sabe qué? Me impactó. Son crucificados, clavos en sus manos, en sus pies, porque creen o dicen creer que este sacrificio es lo que le va a ser más agradable delante de Dios. Y el versículo 22 lo que está diciendo es que es mejor obedecer que los sacrificios, que Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio, que es mucho mejor. Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor, aquí está la palabra clave, que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, yo puedo creer que por hacer cosas voy a ser más agradable delante de Dios. Y ya no hablamos de las personas que en realidad no tienen que sacrificarse, sino obedecer al Evangelio para ser salvos. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para nuestra justificación, y creer de todo corazón, confiar de todo corazón. Eso es lo que nos garantiza la salvación. Pero puedo estar en la iglesia y puedo creer que porque voy a la iglesia cada domingo, o porque oro en la iglesia, o porque canto en el coro, o porque ofrendo, o porque me bauticé, o porque hablo a otros de Cristo, o porque soy misionero o pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hago, que por esa razón voy a ser más agradable delante de Dios. Y todo esto que nombramos está bien, pero la cosa no es lo que hago, sino con qué motivación lo hago, por qué lo hago. Y la mayor razón para hacer lo que hago debe ser la obediencia. Obedecer
es mejor que los sacrificios. Prestar atención es mejor que los sacrificios. ¿Y sabe qué? Como resultado directo, obedecer trae bendición, desobedecer trae maldición. Así que usted puede preguntarse, ¿en qué tengo que obedecer? ¿A qué tengo que obedecer? Cuando nosotros escuchamos de la palabra del Señor, cuando leemos en la palabra del Señor, vamos a ir encontrando cosas en las que tenemos que obedecer a Dios. Y esto es lo que tenemos que poner en práctica. Muy bien, por hoy llegamos al final. Que Dios les bendiga grandemente en este día.